el último mes, bueno, no hace ni un mes, has hecho tus votos perpetuos, tus votos definitivos. ¿Qué significa para ti ese último paso, o bueno, o ese paso de seguir diciendo adelante y aquí estoy? Bueno, pues para mí hacer los votos definitivos es decir sí para siempre, ¿no? O sea, es aceptar en el sentido de acoger la gracia, ¿no? De que mi vida le pertenece única y exclusivamente a Dios, ¿no? Y para siempre, ¿no? O sea, que ya no hay esas, bueno, esas dudas vendrán, ¿no? Y tú sabrás de eso, ¿no? Y esos momentos existen, ¿no? Pero sí, es que mi vida ya es de Dios, eso es para siempre, ¿no? Tiene un gusto de eternidad ya, ¿no? Y que significar eso, ¿no? O sea, decir eso es, sí, decir que mi vida le pertenece a Él y a su pueblo, ¿no? Mi vida ya no es más mía, ya no hay, ¿no? Sino que es totalmente de Dios y de los suyos y para los suyos, ¿no? Y es una vida ya para vivirme con Él, en Él, ¿no? Y entregándoselo todo, ¿no? Eso. Muy fuerte esto, ¿eh? Bea, los años de formación para llegar a ser esclava del Sagrado Corazón de Jesús son muchos y seguramente hay muchas cosas que te han ayudado a remirar el mundo de otra manera, quizá, o hay algo que te ha enseñado en concreto o que crees que te ha ayudado. Bueno, sí, yo creo que lo que me ha ayudado es, un poco volviendo a la pregunta anterior, ¿no? Ese mirar a Jesús me ha hecho crecer en sensibilidad, ¿no? Y esa sensibilidad me hace remirar el mundo de otra manera, ¿no? Esto cultivado, ¿no? Mucho, cuidado mucho, vivido mucho a través de la oración, ¿no? De la oración, de la adoración, de, bueno, pues cuando se bajan las revoluciones, ¿no? Y en ese parar, en ese estar con el Señor y volver a pasar las cosas por el corazón, ¿no? Todo se ve de otra manera, ¿no? Con Él. Yo creo que la adoración nos ayuda mucho a eso, ¿no? Nuestra adoración es apostólica, ¿no? Y ahí ese llevar el mundo, la realidad que vivimos, llevársela a Él y verla con Él y desde Él, nos ayuda, ¿no? Nos da esa nueva mirada para salir otra vez al mundo desde una mirada que ha sido transformada por la de Jesús, ¿no? Y sí, yo creo que eso me ha ayudado, ¿no? Y lo he notado, ¿no? En momentos concretos en los que he vuelto a pasar por paisajes urbanos o paisajes que me eran ya muy conocidos, ¿no? Y que sin embargo me he dado cuenta que al volver, al cabo de unos años, los he descubierto de una manera totalmente diferente, he descubierto matices que me habían pasado desapercibidos, incluso sí, siento que en ese remirar hay unos matices que me saltan mucho a la vista ahora y que es la pobreza, ¿no? Realidades de pobreza que habitan en nuestras ciudades, que me podían pasar desapercibidas y ahora sí, recuerdo en momentos concretos de ir a ciudades donde había pasado ya y de repente dejarme tocar de nuevo por una pobreza que descubría existente en ese lugar, ¿no? En esas ciudades o en esos paisajes urbanos o más cotidianos, ¿no? Pero es eso, ¿no? Porque, bueno, pues quiero pensar, ¿no? Que mi mirada se va impregnando desde la mirada de Jesús, ¿no? Desde esa mirada que se va dejando transformar por la de Él. Eres esclava del Sagrado Corazón y las esclavas del Sagrado Corazón, su fundadora es Santa Rafaela María. ¿Hay algo en concreto que tú destacarías de su vida, de lo que ella es, de lo que ella dijo? Bueno, a mí hay un elemento que últimamente me toca mucho, ¿no? De la vida de Santa Rafaela, y es esa imagen, ¿no? Que tenemos las esclavas, ¿no? Tan fuerte cuando visitamos Pedro Abad, que es esa puerta de atrás, ¿no? Sí, me llama la atención cómo desde el principio, desde los orígenes, ¿no? De nuestro instituto,
esa experiencia es tan fundante, ¿no? Bueno, pues siendo tanto Santa Rafaela, ¿no?, como la Madre Pilar, siendo dos mujeres de aquella época, ¿no?, de clase acomodada y así, cómo decidieron renunciar a esa vida, bueno, optando por la puerta de atrás, ¿no? Cómo se dejaron interpelar por esa realidad que ocurría, ¿no?, en la parte trasera de su casa, y eligieron, ¿no?, esa mirada al mundo desde los más pobres, desde los sencillos, ¿no? Y siento que esto es algo, ¿no?, que está muy en las entrañas de nuestro instituto, ¿no? Esa opción por los pobres, por los más pequeños, y sí, a mí y eso... que al final refleja un poco ese Jesús pobre y humilde, ¿no? Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Y cómo lo hicieron vida, ¿no? Luego, pues destaco ese elemento del inicio, pero cómo lo hicieron vida a lo largo de toda su vida, ¿no? Y en total entrega a los más pequeños, a los más pobres, y acogiendo. Bueno, Bea, pues tras tu experiencia y todo lo que has vivido, ¿qué le dirías a alguien que no son capaces de escuchar, que les llama a Dios o que tratan de evitarlo? Bueno, primero de todo, que no tengan miedo. Y segundo, que arriesguen, que de verdad que esto vale la pena. Que si es tu camino, si es la llamada que Dios te hace, si es el sueño de Dios para ti, arriesga. Arriesga porque no pierdes nada, sino que ganas mucho más. Y bueno, que sí, que te atrevas a descubrir cuál es el proyecto de Dios para ti, que serás inmensamente feliz, que eso queremos, ¿no? Pues arriesga y no tengas miedo. Pues Bea, muchas gracias por este ratito, muchas gracias por estar disponible y por abrir tu corazón a contar esta experiencia. Y bueno, nos seguimos viendo por ahí. Gracias a ti.